hablar hoy de ellos porque no es la convocatoria. Bien, Flor, ya nos habíamos olvidado. Pero bueno, quería comentarles que tenemos esos tres tipos de convocatoria. Lo que vamos a charlar hoy es de cómo es la actual, la que ya está abierta. Vamos a comentar las características de los tipos de proyectos, las fechas, las particularidades que conlleva la presentación y demás. Bueno, para hacerlo un poquito más didáctico, hicimos una presentación. Si querés, Flor, vamos directamente a ella. Así no se aburren de escuchar la misma voz, sino que además van viendo algunos gráficos. No, pero muy Bueno, bien. también como escucharon por allí, grabamos la reunión solo los efectos de que sabemos que mucha gente tiene interés en saber y conocer, por ahí no se pueden conectar, así que esta charla después la subimos a YouTube para que esté disponible para algunos docentes, graduados o estudiantes de cualquiera de las unidades académicas que sea de su interés tener esta información. No, no, te digo, últimamente se me apaga directamente. No avisa, no sé por qué. Bueno, ahí está la presentación. No tengan inconveniente en intervenir, ¿eh? Obviamente esto no es una clase magistral ni mucho menos, simplemente es explicar y dar un poco más de información específica de la convocatoria, pero si aparece alguna duda o no soy claro en alguna cuestión, por supuesto, o escriben en el chat y ahí me va ayudando Flora a leer las intervenciones o levantan la mano también y consultan directamente. Bien, bueno, como ya les comenté, esta es la convocatoria de proyectos 2026. ¿Por qué tiene esa fecha? Porque todo lo que va a suceder ahora es el proceso de convocatoria y a fin de año cerramos todo este proceso con ya un listado de cuáles son los proyectos que fueron aprobados en la etapa de evaluación y cuáles de todos ellos se van a financiar para así el año que viene, desde el vamos, generalmente entre febrero y marzo ya están depositados los fondos, bueno, comienza la ejecución. Por eso la convocatoria, perdón, es para el año 2026. Avanzamos, Flor, si querés. María, vení, ven conmigo. Ahí va. Sí, bueno, acá damos un breve repaso de información que a veces cuesta por ahí encuadrar las muchas cosas que se hacen desde extensión, tanto desde el rectorado como de las propias unidades académicas. Sepan que tenemos una normativa, una ordenanza madre, que es la 397 del año 2018, que tuvo alguna modificación posterior, donde ahí se definen en clave de extensión qué son las estructuras por un lado y las acciones por el otro. Estructuras de extensión. Esto tiene alguna semejanza con investigación, pero no necesariamente. Tenemos lo que se llama, lo que se denomina centros de extensión. Algunos de ustedes lo habrán escuchado, son esos espacios territoriales en donde tiene una presencia constante de nuestra universidad. No son espacios físicos propios, sino que vamos a lugares como una sociedad de fomento, un club, alguna ONG que nos cede el espacio para desarrollar así actividades y siempre hay un coordinador o coordinadora y algún becario de extensión. Esos centros de extensión dependen del rectorado de la universidad. Y después tenemos programas y grupos de extensión, que son también espacios donde generalmente con alguna trayectoria previa, por ejemplo, la ejecución de algún proyecto, después deriva en que algún grupo, tanto de docentes como de graduados como de estudiantes, quieren conformarse para trabajar alguna temática subsiguiente. Entonces aparecen las dos figuras. Programas de extensión, que eso se pueden crear desde rectorado o desde las unidades académicas, y los grupos de extensión, que esos dependen de las unidades académicas. Estas dos figuras, programas y grupos, no tienen una afectación presupuestaria per se, pueden llegar a tenerla, pero bueno, ahí ya depende de si el rectorado o la unidad académica así lo define. Y por otro lado tenemos a las acciones, que son justamente las convocatorias que hacemos, que como les comenté anteriormente, en la actualidad tenemos tres tipos de convocatorias. Dos de tipo proyecto, están por un lado los integrales, que esa convocatoria ya fue a principio de año.
también la de actividades de extensión que fue a principio de año y ahora estamos en la convocatoria de proyectos ordinaria o general que hacemos todos los años, desde hace 21 años como les comentaba anteriormente. Vamos con la siguiente, Flor. Perdón, estaba contestando el chat y se cuelga, pero aprovecho y le contestamos a Mariano. Dice, ¿dónde encuentro el formato y requisitos para la presentación de proyectos? Bueno, al final de la charla vamos a dejar el Linktree y si no, en el Instagram de la Secretaría de Extensión, que es extensión UNMDP, ahí está el Linktree con las bases y toda la documentación relacionada a la convocatoria, ¿sí? Perdón, ahí está, Esteban. Exactamente, eso está disponible. Ahora después les decimos dónde. Bien, bueno, acá lo que tenemos es alguna aproximación a una definición de qué sería un proyecto. Hay varias, tenemos varias, pero para ir, insisto, teniendo alguna idea, por si tenemos gente que todavía no ha hecho nunca o no ha pensado nunca un proyecto de extensión, dice que se motiva o se entienden a la figura de proyecto de extensión como propuestas, valga la redundancia, que proponen acciones que conforme a algún marco teórico y a algún tipo de intervención tienden a mejorar la calidad de vida de la población y a participar activamente en la reconstrucción de espacios y prácticas vinculares para tal fin, ¿sí? Siempre hablamos entonces de que es algún tipo de acción o conjunto de acciones que se llevan adelante, que tienen algún marco teórico y alguna problemática definida sobre la que va a trabajar, pensando en cómo mejorar la calidad de vida de esa población, de esa organización, de ese barrio, de lo que fuere. Además, algunas características particulares que hemos empezado a agregar en los últimos años, no menor, es que tiene que dar cuenta el proyecto, tiene que conllevar la inclusión de lo que se denomina perspectiva de género de forma transversal, que ahora vamos a contar un poquito, pero tiene que pensarse el proyecto con la inclusión de la perspectiva de género y también la ejecución posterior. Vamos con el siguiente, Flor. Justo te estaba cebando el mate, perdón. Bien, acá no se pierdan, no se vuelvan locos, pero más o menos es una estructura de tiempo, ¿sí? De tiempos de cómo va a ser esta convocatoria. Tenemos ya una fecha perenne bastante cerca, que es el 21 de agosto, dentro de una semana exactamente, donde ya hay que presentar en cada unidad académica o en el rectorado en su defecto, para el caso de no docentes que trabajen en rectorado, el anteproyecto o la idea proyecto. Esto, insisto, no se asusten, sé que falta solo una semana por si algunos solo están en la etapa de la idea, pero no se han juntado, no se han reunido, no han escrito nada, porque lo que tienen que presentar dentro de una semana es un anteproyecto o idea proyecto de tan solo 2 páginas, ¿sí? Para que, insisto, no se asusten en donde empiezan a esbozar, a plantear qué es lo que van a llevar adelante, mínimamente de qué unidad académica son, qué temáticas se pretende trabajar, alguna información muy sencilla y básica que tiene un formulario estructurado. Esa información es la que está en el Linktree que mencionaba Florencia recién, que es muy sencillo y que máximo tiene que tener 2 hojas. Así que es algo que perfectamente es realizable de acá a una semana si todavía no lo han podido pensar. Requiere reunirse con varios, obviamente, y ver cómo se lleva adelante. Pero bueno, eso es un anteproyecto, idea proyecto, que es obligatorio presentarlo, ¿sí? No es que uno puede obviarlo, que ese documento ya conlleva una primera evaluación, ¿sí? O un primer diagnóstico, que ahí se juntan todos los secretarios o secretarias de extensión de cada unidad académica hacer una primera evaluación que tampoco se asusten porque no es una evaluación vinculante, ¿sí? Sino que es en clave de sugerencias. Se lee la información de esa idea proyecto, de ese anteproyecto, y se realizan sugerencias, ¿sí? La mayoría de los secretarios o secretarias obviamente ya tiene mucha experiencia en esto de hacer extensión y conocen muy bien los reglamentos, entonces van a aparecer sugerencias de habría que fortalecer esto, tendría que quedar más claro esta situación, tendría no bien esta cuestión, etcétera, etcétera. Ante ese anteproyecto o idea proyecto inicial, que hay tiempo hasta el jueves 21 de agosto de la semana que viene para presentar,
se le hacen ese tipo de sugerencias, si las tuviera, obviamente, si no, no. Luego esas sugerencias, obviamente, se hace una devolución a cada equipo formuló el proyecto y a partir de allí tienen más o menos un mes, que es un plazo incluso más largo que anteriormente, hasta así hacer cerrar un proyecto completo, un proyecto final, que además ahí sí conlleva muchos formularios, porque tiene el formulario de la idea de proyecto y algunos más. Todos los currículum vitae de cada uno de los miembros del equipo que va a llevar adelante ese proyecto y una serie de avales. Ahora los vamos a chequear todos más adelante qué explica o qué se entiende por cada una de esas cuestiones. Y eso lo tienen que presentar también en cada unidad académica el 30 de septiembre. A partir de allí lo que se hace es sí, la evaluación definitiva, que para que tengan una idea, se arman jurados evaluadores que están integrados por tres docentes, un estudiante y un agente comunitario, ¿sí? Nosotros convocamos personas de los territorios en los cuales se trabaja para que también forme parte de ese equipo. Y de los tres docentes, dos son no de nuestra universidad, ¿sí? Externos, ¿sí? Porque con eso entendemos, se asegura bueno, que se focalice en las cuestiones pertinentes en clave de la evaluación. Y la evaluación, además, no es solo sobre lo escrito, sino que también hay una entrevista, que realmente es algo que nos ha funcionado muy bien porque complementa mucho lo escrito. A veces uno obvia alguna cosa o no queda del todo clara y quizás en esa entrevista los evaluadores pueden reforzar o repreguntar sobre algún aspecto que le permite al equipo tener más claridad o explicar mejor qué es lo que van a llevar adelante. La entrevista va a ser, bueno, más adelante debe estar Flor. No, ahí está el del 4 al 6, ¿no? 4 al 6 de noviembre es el momento de la entrevista. O sea, la entrega final de lo escrito es el 30 de septiembre en las unidades académicas, que después ellos arman el expediente virtual, todo esto después se maneja a nivel virtual en el Sudoku, que es el sistema que tenemos nosotros. Y entre el 4 y el 6, o sea, puede ser 4, puede ser 5 o puede ser 6, van a estar convocados, sobre todo el director o directora, pero puede ser participar algún otro miembro del equipo, a esa evaluación, perdón, a esa entrevista que es complementaria de la evaluación del texto. Y para fin de año, para fines de noviembre, principios de diciembre, bueno, ahí ya se arma directamente un orden de mérito con qué puntaje se le otorga, ¿no? A cada uno de los proyectos y se determina, bueno, cuántos de ellos van a estar financiados para comenzar a ejecutarlos en la primera parte del año que viene. ¿Ahí había algún mensaje, Flor? No sé si tenía que ver con esto. Sí, Sergio dice que en el anexo 1 el formulario para la confección de la idea de proyecto no puede exceder las 3 carillas de extensión. Le estoy diciendo, justo le estaba Tres, respondiendo que, bien. bueno, de alguna manera es orientativo, que no es más, si es más o menos extenso. La idea es que sea la presentación de una idea, pero no es condicionante. De hecho, la devolución que hace la CAE, un poco como dice acá la presentación, que tiene que ver con pertinencia y factibilidad, no es vinculante. No quiere decir que el equipo tiene que, de alguna manera, responder a todo lo que dice esa devolución. ¿Sí? Sí, yo como ejercicio igual les pediría que respeten lo de las tres, la extensión de las tres, sobre todo de nuevo, porque también ahí ponen en juego que ya haya alguna idea un poco más madura, pero si faltan cosas, simplemente va a estar la sugerencia de no olvidarse de algunos ítems particulares sobre lo que ya plantearon. Muchas gracias. Si querés avanzamos, Flor. De nada, Sergio. Bueno, estas son las categorías de proyectos. Tenemos tres tipos distintos de proyectos. Los proyectos estímulo, los proyectos nuevos y los proyectos consolidados. Tanto estímulo como nuevo se supone que son algunas ideas o algunos territorios o algunas organizaciones o mezcla de ambas cuestiones que hasta ahora no se han desarrollado. Eh, la diferencia entre nuevo y estímulo es que en el proyecto estímulo, por su nombre, no va a tener mucho peso que el equipo tenga antecedentes, ¿sí? Justamente porque es como otra vía también, así como son las actividades de extensión, otra vía de ingreso para equipos que por ahí es su primera experiencia o hay algún miembro del equipo que tiene experiencia, pero el resto no, ¿sí? Ahí no va a tener tanto peso en la evaluación. ¿Por qué? Justamente porque es un estímulo para desarrollar proyectos. Y después tiene algunas características distintas que vamos a ir viendo más adelante.
En el caso de los nuevos, sobre todo ahí se refiere a alguna problemática que hasta ahora no se haya trabajado o algún territorio donde problemáticas similares no se hayan trabajado o alguna mezcla de ambas cuestiones que implica algo novedoso. Y los consolidados es cuando ya se han ejecutado o actividades de extensión, o proyectos de estímulo, o proyectos nuevos y quieren consolidar lo ya hecho. Bueno, ahí aparece la figura entonces de proyectos consolidados con sus particularidades que ahora vamos a ir viendo cada una. Como ven también ahí los plazos de ejecución varía. En estímulo y nuevo es entre 6 meses y 18 meses. Y en el caso de consolidados, entre 12 y 24 meses el periodo de ejecución. Si quieres avanzamos, Flor, vamos viendo cada uno, ¿no? Bien. Proyecto estímulo. Bueno, como les comentaba anteriormente, hablamos de iniciativas novedosas para equipos con escasa trayectoria. Ya tiene algún requisito, como por ejemplo que al menos en el equipo debe haber un estudiante, en todos los demás también se exige la participación de al menos un estudiante, o en este caso es uno, en los demás proyectos un poco más. La ejecución, como les dije anteriormente, es de entre 6 y 18 meses. La dirección y el responsable financiero son dos categorías que se repiten en las demás categorías también, o la existencia de un director o directora y de un responsable financiero o una responsable financiera requiere sí o sí que exista en las tres categorías. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, en la dirección de un proyecto puede ser un docente o un no docente. Y puede ser incluso un docente que no sea regular. No es necesario tener regularizados los cargos. Lo importante es que sea docente, interino o a término o regular, o un no docente. Y el responsable financiero puede ser esa misma persona, el que ocupa el rol de director, o no. ¿Por qué digo esto? Porque ahí sí necesitamos que, si es un docente el responsable financiero, tiene que ser docente regular o tiene que ser personal no docente ya consolidado en su puesto de trabajo. ¿Por qué es esto? Porque es la persona que va a tener a cargo, perdón, la administración de los fondos. A esa persona se le va a depositar los fondos porque ya tiene un vínculo económico con la universidad, un vínculo laboral, se le depositan los fondos en su cuenta y después es la responsable de rendir dichos fondos con las características bueno, que conlleva la rendición de los fondos. Son Que equipos de insisto, puede ser trabajo. la misma figura, puede ser que el director. ¿Había alguna pregunta? Perdón. Hay una pregunta en el chat. Dale. Rocío dice, eh, ¿a qué se refieren con antecedentes, experiencia en el territorio o a algún tipo de publicación y presentación a Congreso de Extensión? No, Rocío, no tiene que ver por ahí con eso, con publicaciones necesariamente, sino que a veces en algunos casos equipos ya presentaron alguna actividad de extensión o participaron de algún proyecto con otro equipo y quieren empezar de ese proyecto que surja uno nuevo. A eso por ahí se refiere, con algo de trayectoria, con haber hecho algo, pero quizás no se haya formalizado. No sé si fui clara en la respuesta. E Ignacio dice, una consulta, ¿los estudiantes de posgrado también cuentan? Em, No. sí, entiendo, Ignacio, que te referís a estudiantes que sean parte de los proyectos, sí, de cualquier categoría puede ser, pero si es en el caso de dirección o responsable financiero, dirección siempre tiene que tener un cargo docente o no docente, ¿sí? Y responsable Sí. financiero, docente regular o no docente. No sé Y si la si... consulta era que en el Ah, equipo de extensión hubiera estudiantes de claro. posgrado, tomando el requisito que figura acá, no, ahí hablamos de estudiantes de grado o pregrado siempre. ¿Sí? Cuando es Ah, requisito para la formulación del proyecto que haya un estudiante, nos referimos a estudiantes del grado o pregrado, no así del posgrado. Ahí ya sería un graduado, que obviamente también puede integrar el equipo, graduado o docente. Pero no es que con eso cubre el requisito de que haya un estudiante. Bueno, y los fondos asignados a este tipo de proyectos, que se pueden pedir menos, pero obviamente ponemos hasta, es el máximo ahí arriba. Hay una mención a la actualización presupuestaria. Nadie de los presentes desconoce la realidad
que lamentablemente está atravesando todas las instituciones universitarias, los espacios de ciencia y técnica, gestión Bueno, de en todo rectorado, de caso, seguir yo no hago nadie para sosteniendo las convocatorias. sumarme a un proyecto, pero no es. No es factible. Perdón, María, ¿hiciste alguna pregunta? No escuché bien. Ay, No, perdón, te estoy en así. volumen, pensé que estaba sin audio. No, no hay problema, pero ¿habías hecho alguna consulta? No, no, estaba consultando con una persona que tengo al lado. Bien, bueno. Bueno, comentaba que sobre todo poniendo el acento en que obviamente sostenemos las convocatorias, uno no quiere ser alarmista, pero bueno, insisto que los contextos los conocen todos. Hace 2 semanas, por ejemplo, hace tres, porque fue antes de vacaciones, yo estuve evaluando proyectos de la Universidad Nacional de Rosario, una universidad muy grande. Ellos volvieron a hacer proyectos de extensión después de 3 años, ¿sí? Que no hicieron convocatorias por las cuestiones financieras y los problemas que estamos teniendo en las instituciones. En nuestro caso, queremos sostenerlo, por eso, como les dije, me llevamos 21 años ininterrumpidos de estas convocatorias. Y además, intentando no perder contra la inflación. Hay años que perdemos un poquito, hay años que le ganamos un poquito. Bueno, en el caso particular de estos proyectos, tienen una actualización con respecto al año anterior de un 35% en sus fondos, que son estos hasta 550.000. Y además, como ven ahí, es optativo lo de vincularlo con prácticas sociocomunitarias o con materias donde estudiantes puedan acreditar en el marco del desarrollo del proyecto algo vinculado a prácticas en alguna materia. La mención es que es optativo en este caso porque en la última categoría, en la de consolidados, ahí es obligatorio tener una articulación como proyecto con alguna materia. Pero ya llegaremos. Si querés, vamos con el próximo, Flor, con los proyectos nuevos. Perdón, yo no sé si preguntar ahora o al final de todo lo que No, dale ahora, venía. dale ahora. Ah, bueno, ¿qué cantidad de personas pueden conformar el equipo? Como mínimo, porque no sé, pero Lo- bueno, no Los sé si hay. mínimos, los mínimos obligatorios son estos que te mencionamos. Tiene que haber, en el caso de proyecto estímulo, al menos un estudiante, en el caso de proyecto nuevo, al menos dos estudiantes, y a su vez tiene que haber un director y un responsable financiero que pueden ser la misma persona o no, que en ese caso son docentes o graduados. Después, Bien, o sea, al obviamente, no menos hay dos un... personas, dos, tres personas, perdón. Claro, Ajá, exactamente. Siempre va a estar vinculado con la propuesta que ustedes hagan. Si ustedes quieren desarrollar a partir de un proyecto muchas actividades, muchas acciones, bueno, va a tener que tener mínimamente un correlato en tener un equipo lo más robusto posible, ¿sí? bien, bien, No hay un dato, pero creo yo que en promedio los proyectos tienen entre 5 y 15 personas, algunos tienen más, pero en promedio perfecto, deben dar por ahí por 7, 8, 10. Corregime, Flor, que suelen tener los proyectos. Cuando son por ahí bien, proyectos consolidados, son equipos que se van consolidando y van agregando más gente, etcétera. perfecto. Sí. Y en mi caso, nosotros tenemos mucha historia, pero en proyectos de investigación. Por lo tanto, también seríamos proyecto estímulo en este caso, ¿no? Porque no tenemos trayectoria en extensión. Sí, puede ser estímulo o puede ser nuevo, eso lo van Bien, definiendo ustedes. bien, En el caso de estímulo, como les comentaba, no tiene tanto peso en la evaluación los antecedentes. En el claro, caso de no, un poquito más. Tienen distinto monto de financiamiento para que también lo tengan en cuenta. Por ahí les conviene por ese lado apostar más al nuevo que al estímulo, claro, porque bien, como ven ahora son 840.000 pesos la financiación. Pero bueno, eso ya lo pensarán ustedes, pero sí, claramente o optan por estímulo o por nuevo. perfecto, gracias. Bueno, acá también hicimos una actualización presupuestaria un poquito menor, del 30%. También requiere un director, un responsable financiero y en este caso al menos dos estudiantes. Y en este caso también es optativo el vínculo del proyecto con alguna cátedra. Y vamos a pasar al último, que es el proyecto consolidado. En ese caso, que como les comentaba, son experiencias que ya existieron, ya pasaron en cualquier figura, puede ser una actividad de extensión, puede ser un proyecto estímulo, puede ser un proyecto nuevo, que lo que busca es sostenerse su ejecución en el tiempo y aparece entonces el proyecto consolidado.
En este caso ya se requiere que al menos haya 5 estudiantes en el equipo, además del director, el responsable financiero. Ahí la actualización presupuestaria es un poquito menor porque es también los que más financiamiento tienen. En este caso es 1.100.000 pesos el financiamiento del proyecto. Tiene más tiempo de ejecución porque se supone también que suele tener objetivos un poco más ambiciosos y un poco más de dinero para ello. Y además tiene dos particularidades. Una, que en este caso, en esta categoría, es obligatorio que el proyecto piense una articulación con alguna cátedra. ¿Sí? Que nosotros le llamamos práctica sociocomunitaria, pero puede tener ese nombre o distinto. La gran mayoría de las unidades académicas ya tiene institucionalizado las prácticas sociocomunitarias, algunos en algunas carreras sí, en otras no. Bueno, eso lo averiguan ustedes en cada unidad académica, en cada secretaría de extensión de cada facultad o de cada escuela. Pero en esta figura, en esta categoría, perdón, sí es obligatorio la articulación de ese proyecto con alguna cátedra que, insisto, le acredite y le valide lo que van a hacer esos estudiantes en el marco del proyecto, también en la cátedra misma. Y a su vez tienen como optativo que pueden solicitar un becario de extensión, ¿sí? ¿Qué implica esto? Que además de los fondos para la ejecución del proyecto, pueden tener un estudiante con una beca asignada, ¿sí? Con un monto que cobra mensualmente y que colabora, por supuesto, en el marco del proyecto en dicha ejecución. Esto lo que se hace es, los proyectos que salgan aprobados y financiados en la categoría consolidados, ya se les deposita el dinero, como les decíamos, a principios del año que viene, febrero, marzo, y ahí en esos meses, marzo, abril, se hace la convocatoria, porque es una convocatoria abierta, que se presenten estudiantes con algunas características que define el equipo, y se hace la selección de quién es el estudiante o la estudiante que resulta ganador y que se acredita esa beca para desarrollar sus tareas en el marco del proyecto. Bien, Perdón, no sé si... sí, Micaela. hola, ¿cómo estás, Esteban? Muy No, bien. nosotros actualmente tenemos un proyecto en ejecución, que es un proyecto de 12 meses y lo comenzamos ahora en febrero de 2025 sería. Bueno, cerraríamos en febrero del año que viene, terminaría, o sea, entregaríamos el informe final, todo, ¿no? En este caso, nosotros queremos continuar con el proyecto, pero deberíamos volver a presentar proyecto nuevo, ¿no? No podríamos presentar proyecto consolidado porque no llegaríamos con la evaluación, ¿no? Sí, sí, exactamente. Nosotros ahí obviamente hacemos el análisis, los proyectos que están en ejecución, que están vigentes, porque así por la convocatoria en la que se presentaron y porque la planificación del proyecto que se requiere, entre las cosas que pedimos, que haya una planificación, bueno, no podrían presentarse en esta convocatoria si están en ejecución actualmente. Una opción que tienen ustedes, Micaela, sí, por ahí es pensar actividades similares o agregarles nuevas temáticas o cambiar de territorios, entonces pensar de vuelta en presentar o un proyecto estímulo o un proyecto nuevo para que no se concatene con este que con el que están ejecutando ahora, recién el año que viene ustedes sí podrían presentarse a proyecto consolidado o incluso a proyecto integral, que es la otra figura, ¿sí? Pero siempre, si hay proyecto en ejecución, ese mismo proyecto, con esos objetivos, con ese grupo, con el territorio que trabajen, no debiera presentarse nuevamente porque está en ejecución. Si hay cambios en los objetivos de ese proyecto, en el grupo, en los territorios a trabajar, bueno, se puede repensar y volver a presentarlo en alguna de las categorías que te comentaba. Bueno, muchas Esteban, gracias. acá una pregunta también de consolidados. ¿Sí? El tiempo de vigencia del proyecto o actividad anterior está vinculada a este proyecto consolidado puede ser del 2020, 2021, porque hace mucho que no hacemos esta actividad porque se jubiló la que venía siendo la responsable de esta idea de proyecto que yo planeo volver a presentar. Sí, sí, puede ser, no importa que haya No transcurrido caduca. mucho tiempo, lo que sí, claro, lo que sí, obviamente tienen que dar cuenta ustedes en esta nueva presentación es que para los objetivos similares a los anteriores, o los territorios o las organizaciones con las que se vinculen, están presentes, digamos, quieren seguir trabajando, los objetivos no se agotaron, digamos, tienen que dar cuenta de eso más allá de que haya sido 2, 3, 4 años hacia atrás. Perfecto, perfecto, gracias. De nada. Yo también, Esteban, tengo una consulta para hacerte. Acá, a ver si me ¿Sí? pongo. Te quería preguntar, porque nosotros venimos haciendo la escalerita desde Exactas,
hicimos actividad de extensión, al siguiente año hicimos la presentación a proyecto estímulo y ahora nos tocaría la de proyecto nuevo. Lo que nos sugirieron en su momento para poder hacer esa escalera de forma continua es hacer programar las actividades a desarrollar para que duren hasta septiembre. ¿Para qué? Para poder efectivamente rendir el informe ahora y poder presentarlo a la convocatoria siguiente. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Ustedes lo tienen en ejecución. Actualmente el proyecto se lo están ejecutando. Claro, lo terminamos ahora en septiembre. Las fechas que tenemos programadas es para rendir digamos, hacer la rendición antes de fin de año. O sea, ahora septiembre sería. Entonces, bueno, nos Bueno, dijeron, ahí sí, no, está muy justo con las fechas. Como vimos anteriormente, el proyecto estímulo tiene al menos una ejecución de 6 meses. Si ustedes hicieron una planificación de 6 meses y lo que hacen sí, ahora es dar cuenta de eso, que no hay sí, nada forzado en el medio, digamos, bueno, podrían presentarse en ese caso. Si efectivamente se ejecutó el proyecto, se cumplieron más o menos los sí, objetivos y tiene coherencia con lo que habían planificado y presentado ustedes, bueno, estarían, sí, muy justo, la verdad, muy justo con las fechas, pero podrían hacerlo, pero requiere a su vez que se presente la rendición del la proyecto, sí, rendición también en eso es simultáneo, claro. necesario. No puede, Sí, claro, no puede, tiene que estar el informe y la rendición económica, los dos sí, sí, aspectos, sí. sí o sí, para poder acreditar o cobrar fondos nuevos en el marco del proyecto anterior. Yo les Sí. diría que directamente piensen en el formato consolidado, ¿sí? Más que en el nuevo, ¿sí? Porque si vos como comentaron, es una actividad que hicieron previa, que después se transformó en un proyecto estímulo, perdón, Sí. ya podría tranquilamente pasar a consolidado. Puede ser nuevo o puede ser consolidado, puede ser ambas. Pero bueno, como ves, como dijimos anteriormente, el consolidado conlleva un poco más de financiamiento, más plazo de ejecución y hasta la Sí, bueno. posibilidad incluso de tener un becario y demás. Sí, no, hemos incorporado lo de las prácticas incluso, pero no sé si vamos a llegar a los 5 estudiantes, porque los estudiantes se van recibiendo también. Entonces, los que teníamos ya se graduaron. No es Bueno, fácil, gracias. ya lo sé, pero bueno, es un desafío a veces, así es. Bueno, continúo con esto, pero obviamente toda pregunta que siga habiendo, vuelven a consultar. Entre las cuestiones a cumplimentar en el marco ya del formulario de proyecto definitivo, tiene que haber una mención en términos de radicación, ¿sí? Tiene que tener una radicación el proyecto en clave territorial y a su vez ¿Bonita? en posiblemente en alguna estructura, ¿sí? Lo de lo territorial tiene que estar expreso, tiene que decirse que ese proyecto se va a ejecutar en tal territorio, en tales barrios, en un barrio, en una parte de un barrio, etcétera, etcétera, que a su vez puede vincularse o no, no es obligatorio, pero puede vincularse con la existencia actual de centros de extensión, que es lo que yo les comentaba anteriormente. En la actualidad tenemos 13 centros de extensión funcionando, donde existen colegas coordinadores o coordinadoras y becarios de extensión que ya tienen trabajo de hace varios años en esos territorios, a los cuales ustedes pueden consultar o si ya lo hicieron, volver a trabajar con ellos, que está bueno porque eso le suma, si bien no es obligatorio, le suma a la evaluación que articulen con algún centro de extensión. Los actuales son los denominados centros de extensión que están en Pueblo Camet, que es por la ruta 2, el centro de extensión norte, que es en Parque Camet, el centro de extensión Dorrego, que es en los barrios Jorge Newbery, Libertad, Caribe, Dorrego, el sudoeste, que es en los barrios de Autónomo, Belgrano, Las Heras, Unión Sur, que está en los barrios de San Martín, Santa Celina, Nuevo Golf, el centro del puerto, que incluye también Peralta Ramos, Mogotes, Alfar, San Patricio, el centro de extensión en Batán, el centro de extensión denominado Oeste Rural, que está en Sierra de los Padres y Laguna y los barrios de la zona, como Peregrine, Coyunco, y a su vez en otras localidades por fuera de nuestro partido, como Balcarce, Miramar, Santa Clara, Villa Gesell y Necochea. Los proyectos también podrían estar radicados en algunas de estas ciudades, donde a su vez ya tenemos algún centro de extensión. Y también tampoco es obligatorio, pero pueden estar anclados en la existencia de algún programa de extensión anterior o de investigación que mencionaron por ahí, o grupo de extensión o investigación, y en cátedras de práctica sociocomunitaria, como comentaba. Bien, si no hay dudas de esto, Tenemos avanzamos una con lo de la pregunta en el chat. radicación.
de Gabriela. Ah, que no tiene micrófono, Sí. dice, ¿es correcto hacer la presentación como categoría nuevo para darle continuidad a nuestro proyecto que fue aprobado en la convocatoria 2025? El proyecto se trata de crear una Olimpiada de Matemáticas secundaria de la universidad y para ello visitamos a los colegios secundarios públicos llevando una actividad que llamamos Batalla Matemática y a final de este año haremos la gran batalla de la UNMP. Como la idea es el año que viene repetir el esquema mejorándolo, queremos presentarnos a la convocatoria 2026. La idea es cambiar de director y responsable financiero, que es la codirectora actual, y presentarnos a la categoría nueva, aunque realmente no es algo nuevo, sino algo que pretende continuar. Sí, Gabriela, no sé qué entiendo que interpretás vos, Flor. Sí. A Parecería ver, vos, que no es nuevo, como ella claro. misma lo expresa, Sí. porque si son los mismos objetivos, más o menos el mismo equipo y se trabajaría con los mismos actores o instituciones, en realidad tendrían que pensarse más como un consolidado que nuevo. A priori pensaría eso, por lo que escuché. No A ver sé, si ahí se me escucha. Ay, sí, sí, sí. ahora sí. Ah, bien. El tema es este, ¿no? Bueno, un poco lo que pregunta Jorge ahí en el chat, porque nuestro problema es ese, que no tenemos la rendición todavía de este proyecto. ¿Cómo nos presentamos, digamos? Claro, sí, consolidado, si uno aspira a presentarse consolidado, tiene que tener cerrada la rendición de lo anterior, sea un proyecto nuevo, un proyecto estímulo o una actividad. Tiene que estar, la pueden presentar ahora, digamos, pueden concomitantemente presentar las dos cosas, la propuesta, proyecto consolidado y la rendición, porque de hecho se evalúa todo al mismo tiempo, pero Jorge, se tendrían que presenta presentarse. todo, perdón, cuando hacen la presentación del proyecto completo. Ahí tiene que estar la rendición del proyecto anterior, el informe del proyecto que ustedes estarían consolidando o presentando para consolidar. O sea, para el 30 de septiembre, Sí, cuando tenemos que hacer la exacto. presentación del proyecto completo, presentar la rendición de todo, la rendición más que nada de lo económico, digamos. Sí. Y el Las dos informe, cosas, el informe final y claro, la rendición económica. Ok, ok. Y si no, ¿cuál sería la mejor forma de darle continuidad a un proyecto? Esta, que terminen la rendición y se presenten a consolidado. claro, están en Ustedes pueden, condiciones de vamos. consolidar. Por eso, ¿son equipo, son del mismo equipo con Jorge? Sí, Claro, tienen trayectoria, tienen recorrido en extensión, o sea, ¿por qué presentarse a nuevo si pueden consolidar? no, nos daba miedo eso de la rendición porque como queremos hacer la batalla en noviembre, probablemente el grueso de lo económico estaría cerca de noviembre. Igual podemos ir comprando cosas para esa batalla, Claro. eh, Eh, pero bueno, nos daba yo creo como que cosita esto de... justamente el grupo de ustedes, que ya tiene un recorrido y una trayectoria y que nunca se presentó a consolidado, es como la instancia para que lo hagan. Bueno, En el buenísimo, caso justo de gracias. ustedes, que ya vienen como de distintas experiencias, Jorge participó hasta de proyectos integrales, así que tienen como un recorrido de extensión y con esta propuesta además como para poder consolidarla. Cualquier duda Bueno, igual o acompañamiento que necesiten, siempre está esto de poder acercarse a la Secretaría de Extensión de Exactas, que creo que Soledad me consultó por una situación bastante parecida, así que entiendo que es este grupo. Así que creo que está ese, digamos, ese acompañamiento que necesiten, pueden hacer la rendición y mandarla antes, en caso si tienen dudas de las formalidades, más que nada me refiero. La revisamos y cualquier cosa se la volvemos a enviar, no, anímense. bueno, gracias. Bueno, Y nos está una acompañando consulta, la perdón. secretaria de Extensión, solo para mencionarla, porque la veo recién ahora, por ahí está hace rato. Hola Laura, ¿querés saludar al público? No quiere saludar al público. No puede desactivar el El mute del micrófono. micrófono. Bueno, levantó el dedo así, así que está todo bien.
Sí, perdón, ¿a quién interrumpí yo? Que alguien quería No, hablar. no, una duda que quizás ya la explicaron y se me pasó. Esto de la localización geográfica, siempre tiene que haber una institución, ya sea educativa, cultural, no sé, algún ente o área de la municipalidad, pero no necesariamente tiene que estar vinculado con estos centros de extensión. Puede que sí o puede que no, no es algo bien. Exacto, Claro. exacto. Sí, es la placa que sigue, que si querés poner la flor, que habla de los avales. Justamente sí es una condición necesaria. Tiene que haber alguna contraparte, ¿sí? Alguna institución extra universitaria con la cual se va a articular la ejecución del proyecto, que puede, como dijiste vos, estar o no articulada con un centro. En general, si a su vez se logra una articulación con el centro, se supone le da fortaleza a la ejecución del proyecto y suele ponderarse mejor al momento de la evaluación, pero no es obligatorio. Bueno, como ven ahí, eh, hay Perdón, tres tipos perdón, de Esteban, Ignacio avales. levantó la Los que mano. ustedes tienen que focalizar son el... Ah, sí, perdón, Ignacio. Por ahí era algo en relación Hola, a ¿qué esto. tal? Buenas tardes, ¿me escuchan bien? Sí, sí. ¿Qué tal? Sí, te Bueno, escuchamos perfecto. mi nombre es Ignacio. No tengo mucha experiencia, así que capaz que pregunto una pavada. Tenía pensado presentarme a un proyecto de estímulo y la idea es interactuar con una institución educativa, bueno, en este caso es de San Agustín, ¿no? La consulta es que existe la posibilidad de que en el transcurso del desarrollo de ese proyecto surjan otras demandas por parte de otras instituciones educativas una vez ya presentado el proyecto, en el caso, obviamente, de que pueda acceder al mismo, ¿no? De que gane. En ese, eh, si surgen otras interacciones con otras instituciones, para el resultado final, ¿también se agrega eso? ¿Qué nivel de flexibilidad tiene este tipo de proyectos? Eso es lo que quiero consultar más que nada. Gracias. Sí, en principio no hay inconveniente que haya una ampliación por ahí de los objetivos en términos de lo que decís vos, siempre que le puedan dar respuesta, por supuesto, con el equipo conformado, con los pocos fondos que tengan allí para hacerlo. Y obviamente es muy interesante que si pasa eso, después lo vuelquen en el informe, por supuesto, porque es valorado en esos términos. Y si no le podés dar una respuesta inmediata y querés trabajar con una, dos instituciones por ahora nada más, bueno, ahí ver la forma de continuar el proyecto en una nueva convocatoria, que puede ser una figura consolidada u otro, así se sostiene también en el desarrollo, en el tiempo, el proyecto. Pero no hay inconveniente que haya algunos movimientos en la ejecución, siempre que después, obviamente, se dé explicación del mismo en el informe final y en la rendición. Muchas gracias. Por nada. Bueno, ahí les decía que existen tres tipos de avales. Los obligatorios son el primero que aparece allí y el último, pero el que sobre todo el equipo de cada propuesta tiene que conseguir es el primero, este de la institución u organización extra universitaria, que es condición sine qua non para la presentación del proyecto, que al menos una institución, una organización debe estar acompañando en la presentación a través de un aval. El aval también se baja del Linktree, hay un formulario específico que tiene que firmar ahí y completarse ese aval, que después ustedes lo escanean y lo suben entre toda la información que van a mandar virtualmente. El del centro de extensión es solo si va a haber una articulación expresa con el centro de extensión, si no, no es obligatorio. Y el último es el de la unidad académica. Este obviamente lo gestiona cada secretaría de extensión, así que de este no se preocupen ustedes, simplemente charlenlo o articúlenlo con, bueno, ahí andaba Sol Esquiu de Sactas o el secretario o secretaria de cada unidad académica, porque son ellos los que, una vez que saben cuántas propuestas existen y se van a presentar, los que gestionan el aval del Consejo Académico. Debe mandarse el pedido de aval al Consejo Académico y sancionarse una ordenanza que después se acompaña también con el proyecto definitivo que presentan el 30 de septiembre. Bien, si de esto no hay dudas, avanzamos. Bueno, información sencilla también, obvia. En el formulario final, también algo en el anteproyecto. Obviamente hay que hacer mención a qué eje temático refiere el proyecto.
que puede ser uno de esos o varios de esos, porque muchas veces tiene que ver con varios, así que ustedes tienen que desarrollar los por qué. Y a su vez también tienen que marcar qué objetivo del desarrollo sostenible trabaja la propuesta, los ODS de la ONU, ¿sí? Que hoy, lamentablemente, nuestro país, entre tantas cuestiones ilógicas, ha dicho que institucionalmente dejó de acompañar. Bueno, nuestra institución, a pesar de que el país lo haga, dice que no, que nosotros hemos adherido a los ODS de la ONU y lo seguimos sosteniendo. En este caso particular, simplemente es tildar, a su vez vinculado con los ejes temáticos, cuál de estos objetivos en alguna medida persigue el proyecto o la propuesta que se está presentando. Vamos al próximo, Flor. Bueno, si querés comentarlo, Flor, ya lo dijimos, pero En este link, que es el link tree de la Secretaría, si no, no lo quedó ahí en el chat copiado, pero si no, entran al Instagram de la Secretaría de Extensión, que es extensión UNMDP, van a tener el link tree. En el link tree están todas las bases, en particular acá, donde dice convocatoria a proyectos de extensión 2026. Van a ver dos carpetas cargadas. Una carpeta tiene todos los archivos en PDF, donde están todos los modelos de formularios. En la otra están los mismos documentos, pero en Word. Fundamental, antes que nada, es leer toda la normativa o lo que va a figurar como anexo 1, que es el reglamento específico de esta convocatoria, en donde dice, bueno, pautas, condiciones y demás, es que es importante que lo lean. Y en base a eso, lo primero que se presenta es este anexo 4, que es el formulario de anteproyectos, ¿sí? Es una idea, como un poco comentó Esteban, sencilla, simple, sobre todo lo digo para por ahí para los equipos más nuevos o que no tienen trayectoria o que no se han presentado nunca una convocatoria. Anímense, presenten esta propuesta. De ahí importante la devolución que les haga la CAE o la Comisión Asesora de Extensión en esta devolución de pertinencia y factibilidad, que les va a dar herramientas para poder presentar la propuesta definitiva. Una vez que presenten o que llegue el momento ese de la propuesta definitiva, que por suerte hay bastante tiempo esta vez, perdón, estoy admitiendo a Laura. Cada propuesta tiene que venir acompañada por los avales, los proyectos consolidados que presenten el informe y la rendición del proyecto anterior. Quizás esto es medio redundante, pero a veces sucede que el día que se presenta la propuesta completa falta un aval, falta la presentación del informe final del proyecto anterior nuevo o estímulo que se cierra, los currículum vitae perdón, de todo el equipo de trabajo. Ustedes piensen que la comisión que evalúa recibe eso. Luego tienen la instancia de la entrevista es obligatoria, pero la idea de la entrevista es que la comisión evaluadora sirve esa instancia como para charlar de algunas cuestiones que no hayan sido del todo claras en la propuesta o en la redacción de la propuesta, ¿sí? Así que bueno, por eso es importante todo esto de los formularios. Las prácticas sociocomunitarias llevan un formulario específico que describe un poco la propuesta. El pedido de beca también tiene un formulario específico en donde ustedes manifiestan qué perfil esperan y qué objetivos tiene esa beca. Bueno, toda esa serie de documentación está cargada en estas carpetitas, digamos. A partir de ahí, la propuesta se presenta a cada uno en su unidad académica y bueno, luego se les va a ir informando cómo es el proceso de evaluación, el día de la entrevista y demás. Tienen ahí el mail de la Secretaría de Extensión o del área específico de proyectos, que es proyectos@mdp.edu.ar, nuestros números de teléfono de contacto para dudas y consultas y obviamente las secretarías de extensión de cada unidad académica que son las que hacen un poco más el seguimiento diario a los equipos. Elizabeth pregunta si podemos volver a los ejes temáticos. Sí, ahí vuelvo para atrás. sí, de paso ahí se volvió a conectar nuestra secretaria de Extensión. Lau, Perdón, ¿querés decir por hacer algo? rápido me conecté con el celular y no podía desconectar el que había anulado el micrófono. Así que bueno, después cuando terminen, saludarlos y agradecerles a todos por la presencia. Muy bien. Bueno, ahí no sé si había alguna pregunta específica. Esos son los ejes temáticos. De nuevo,
pueden inscribir el proyecto en uno o en varios de estos ejes temáticos, ¿sí? Son también orientativos, ¿sí? Es para ayudarlos a ustedes a pensar, bueno, este proyecto tiene que ver con economía solidaria, con emprendimientos socioproductivos, o con educación, o con cuestiones de ciudadanía, derechos humanos, género, salud, ambiente, hábitat, etcétera, etcétera, o con varios de estos que también pueden tildar varios de ellos. Y también, en el caso de los ODS, simplemente tildar cuáles se vinculan con los ejes temáticos anteriormente mencionados. Nos quedó la última placa, que es la de los videos, por si necesitan. A Sí. ver. Sí, Sí. vinculado con lo que decía Florencia de cómo seguir acompañándolos a ustedes, además de que, por supuesto, consulten en su unidad académica o nos escriban a nosotros, nos llamen. También en el canal de YouTube que tenemos desde la Secretaría de Extensión del Rectorado van a encontrar un sinnúmero de videos que por ahí les pueden colaborar en pensar algunas cuestiones. Por ejemplo, esto de la perspectiva de género, que a algunos por ahí no les sencillo pensarlo. Tienen algunos videos tanto de ese tema como de otros, como de cómo definir la demanda o cómo definir la problemática de un proyecto, cómo pensar las instancias de sistematización que en el formulario aparecen, ¿sí? De cómo hago yo para sistematizar y comunicar todo lo que va sucediendo en el proyecto. Bueno, tienen varios ítems que en varios videos están ahí disponibles. Son videos, la mayoría de la diplomatura en extensión crítica, es ese espacio de formación que nosotros ya ejecutamos 4 cohortes los últimos 4 años y hay docentes, sobre todo de otras universidades, incluso del extranjero, que dan cuenta un poco de cómo encarar alguna de estas cosas. Así que también, si a alguno le sirve, canal de YouTube de extensión de la universidad, van a encontrar algunos de videos con estas temáticas y otras también. Bien, nosotros más o menos contamos todo lo que teníamos intención de contar. Así Yo que si tenía quedan alguna otra otra inquietud. consulta, pregunta, duda, Y yo sí, cómo quería no. consultar, por ejemplo, pueden ser actividades prácticas que uno proponga, pueden ser publicaciones didácticas, producciones audiovisuales que sirvan como aporte de material, o no sé, también pensando en algún registro de campo, documentos que aporten para futuros trabajos, no sé, el formato puede ser diferente o se requiere alguna cosa particular. No, todo eso que decís puede ser parte de un proyecto de extensión y muchas cosas más, ¿sí? Pero siempre tiene que haber objetivos claros en términos de con quiénes se desarrollan estas actividades, tiene que haber un correlato, ¿sí? De agentes comunitarios, de personas, de organizaciones, de instituciones comunitarias, y tienen que perseguirse objetivos que tengan que ver con intentar mejorar la calidad de vida de alguna problemática particular que se esté trabajando. ¿Qué herramientas se utilizan para eso? Todas las que mencionaste y muchas más. Perfecto. No sé si iba por ahí la pregunta, Gisela. Sí, porque como nunca trabajamos en extensión, mi duda era esa, ¿no? ¿Cuál es el aporte concreto? Si son prácticas que se desarrollan con los grupos en días específicos, o si es un objeto más, no sé, que tiene algún formato digital o físico que puede servir como, no sé, algo didáctico o una herramienta para resolver otras problemáticas. Digamos, yo no, en la construcción de objetos, pero bueno, sí imagino que tiene que tener como algo material concreto, ¿no? O no sé, o algo didáctico que sea para desarrollar en clases o no sé, en actividades específicas durante algunos días, ¿no? Pautados, no sé. Sí, no Entiendo que eso lo necesariamente tiene podés que ser fijar. algo físico, un objeto, puede ser. Claro, dale, Lau, dale. No, no, a ver si entendí bien la pregunta. Entiendo que eso está relacionado con el programa de actividades que pueda plantear, que puedan plantear en el proyecto. Sí, entiendo también que, digamos, el resultado del proyecto no necesariamente es algo físico, un objeto o algo por el estilo, Sí, sino que sí. puede ser desarrollar un conjunto de acciones que tengan que ver con capacitación de personas, con Ujú. trabajar alguna temática puntual para que adquirir capacidades en alguna población, los padres de una escuela, lo que fuere, y entonces el objetivo es el desarrollo de esas instancias, de esas capacitaciones, de esos encuentros
que pueden tener un correlato en algo físico tangible, que puede conllevar también la producción de algo audiovisual. Todo eso está abierto y pensado. Siempre hay que Que tener en ese claro material cuáles son didáctico, los objetivos. que ese material Materia didáctico didáctica. se pueda también pensar en función de poder construirlo con la comunidad en la cual se va a aplicar el proyecto. Claro, perfecto. Bárbaro. Rocío, que estás con la mano levantada. Sí, perdón, de vuelta. Un montón de preguntas. Qué bueno. No, les quería preguntar el alcance de las figuras de las personas, de los estudiantes que participan. ¿Por qué? Porque nosotros pedimos una script en extensión, ¿no? Después teníamos abierta una plaza para una práctica sociocomunitaria, pero no se inscribió nadie a la práctica sociocomunitaria todavía, ¿no? Ahora se me acaba tengo un interesado para poder yo tutorear la práctica, pero es el mismo chico que está haciendo la ascripción. Entonces se me empiezan a solapar las cosas y en los proyectos dice que en los requisitos los estudiantes que podemos tener, que en exactas son pocos los estudiantes que hay, pueden estar ejecutando la práctica sociocomunitaria también. O sea, ¿hay alguna incompatibilidad para que el estudiante que está realizando la práctica sea el mismo que va a ser miembro del equipo? No. No. No, claramente, claramente. Bien. Obviamente vos en la formulación del proyecto vas a tener que poner o al menos uno, o al menos dos, o al menos cinco, dependiendo el tipo de proyectos, pero a su vez después puede decir que además de eso se sumaron otros estudiantes porque en el Sí. marco de la articulación con la cátedra X se desarrollaron acciones de tipo práctica sociocomunitaria. Así que no hay ningún inconveniente que se repita, digamos. Y mencionabas esa figura de ascripción, que debe ser propia de ustedes ahí de exactas. No importa si es un estudiante que ya está haciendo algo, que a su vez se mete en el marco de este equipo que va a ejecutar, digamos. Sí, No hay van a ser ningún funciones inconveniente. distintas, ¿no? O sea, en la práctica sociocomunitaria Posiblemente. tu función va a ser diferente, pero yo no sabía si necesariamente esa persona podía ser la misma o no, porque bueno, justo es la Sí, misma. sí. Ojalá participen el año que viene más y podamos captar un montón de estudiantes y están súper motivados, pero si no pasa, seguir cumpliendo el requisito de la presentación, ¿no? Sí, no había inconveniente. Hasta estoy pensando que si vos por ahí ponés uno o dos estudiantes que cumplís con el requisito solicitado, mejor dicho, en la categoría consolidado que se requieren cinco estudiantes, vos pones cinco, pero a su vez tiene asociado la posibilidad de pedir un becario, y después alguno de esos cinco se transforma en el becario del proyecto, no hay ningún inconveniente. No Bien, hay, tampoco bien, hay bien. problema. Bien, gracias. Buenísimo. Bien, no sé si hay alguna otra consulta. Hola, hola. Acá Sergio Colavita. A mí me gustaría consultar sobre, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sobre el formulario para la confección del anteproyecto, ¿sí? En el inicio, el nombre y el apellido del director, luego hay otras tres casillas a completar, como el cargo, la dedicación y la condición. Yo soy estudiante y bueno, no tengo mucha experiencia en extensión, soy estudiante de licenciatura en gestión cultural y me gustaría ver si me podrían aclarar eh, esos tres elementos a completar. Sí, cargo se refiere a qué estructura tiene la jerarquía de una cátedra, que puede ser profesor, puede ser jefe de trabajos prácticos, puede ser ayudante graduado. Y condición se refiere a si es regular o no, o Ah, ok, interino. ¿Sí? Y no me acuerdo perfecto. qué otra cosa habías preguntado, creo que eran Y la esas dos. condición es regular y la dedicación, en este caso, si lo Y presento yo. dedicación tiene que ver que puede ser dedicación simple, parcial, exclusiva, completa, digamos, cuántas horas tiene desde ese cargo afectadas, Ah, ok. etcétera. Y si soy Eso estudiante y lo presento como cualquier estudiante. profesor que oficie, cualquier docente, perdón, que oficie de director, Ujú. conoce esa información, la tiene, así que se la preguntás y te la vas a ver decir. Ok, perfecto, muy amable, gracias. Yo tengo Me otra parece. pregunta. Sí. Sí, Respecto de los colaboradores, no de la dirección, pero digamos los participantes del grupo, ¿hay un límite de proyectos en los que pueden participar?
No, no, No. el límite sí existe para quien oficia de responsable financiero de un proyecto. No puede ocupar esa figura en más de un proyecto de cada convocatoria, ¿sí? Bien, En ese caso sí hay un límite, después no, puede pasar que un docente esté en varios proyectos, un estudiante esté en varios proyectos. bien. Si tiene lógica, no ningún problema. En la convocatoria y en el caso de que saliera también, digamos, no pasa nada. Sí, 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 no, no, no pasa nada. Excelente. Sí, Rocío. Rocío. ¿Puedo hacer otra pregunta? Qué bueno, Rocío. No, les quería preguntar, en esta instancia tenemos pensado articular con otros grupos que ya tienen proyectos de extensión, ¿no? Que ya son los grupos consolidados, ¿sabes? Son grupos que vienen trabajando ya con mucha trayectoria dentro de la facultad, y no sé muy bien cómo tengo que vincularlos al proyecto nuestro. O sea, lo que vimos nosotros a partir del taller de conceptualización que hicimos de las prácticas sociocomunitarias es que hay campos que no vamos a poder cubrir desde nuestra propuesta. Lo que tenemos que hacer es vincularnos con gente que ya venga trabajando en áreas afines, ¿sí? Que ya tengan los dispositivos armados y que efectivamente están trabajando en el área porque también nos lo ha comunicado el CEU con el que estamos trabajando. Pero ¿cómo lo pongo en el anteproyecto, esa articulación? ¿Tengo que considerarlo en los avales o lo tengo que meter en el cuerpo del texto? ¿Cómo lo vinculo? En todo, en Todo. todo. En el anteproyecto haces mención justamente de que el equipo va a estar conformado por docentes o estudiantes de diversas facultades o de diversas carreras o graduados o que ya tienen diferentes titulaciones, que también refuerza mucho la presentación del proyecto la cuestión de la interdisciplina, ¿sí? Eso es algo siempre deseable, que haya interdisciplina en la formación del equipo que va a desarrollarse. Y después además tenés que explicitarlo en la conformación del equipo, tienen que estar los CVs. Puede ser que Claro, sea un pero tema que en la entrevista con los evaluadores se toque, se analice. mi conflicto es que no sé si es que ellos van a ser parte del equipo extensionista, sino que nosotros vamos a participar y colaborar en la propuesta que ellos tienen y ellos van a colaborar en la propuesta que nosotros tenemos. Pero eso de no, digamos, articular, Bueno, pero no son necesariamente parte del conformar. equipo. Bueno, listo. Ahí, perdón, Rocío, me parece que Lo es ideal es que importante los eso. incluyan en el equipo. Sí. Perdón. Sí, ¿Qué? en la parte de anclaje de la propuesta, que hay una parte que dice describir grupos, programas, cátedras de prácticas sociocomunitarias, ahí me parece que estaría, que es importante que esté. Y además, en la parte de cómo surge la demanda, ahí explicar cómo a partir de la demanda surge este trabajo entre distintos equipos. Bien. Me parece que en esas dos partes es fundamental que esté. Pero sí incorporo al grupo a algún miembro del otro equipo, digamos. Sí, sí, son parte del equipo de trabajo, sí. Porque el asunto es que nosotros trabajamos con infancias, ellos trabajan con adolescentes en escuelas, son propuestas distintas, pero la idea es trabajar juntos. Sí, sí, Van a trabajar juntos, son parte del mismo equipo, tal cual. Ok, ¿sí? En bien. este proyecto son parte del mismo equipo. Después ustedes, en otro proyecto serán parte también, o en otra propuesta, serán parte también de ese equipo. Pero sí, incluso creo que pondera positivamente la propuesta, la articulación entre distintos proyectos. Hay muchos grupos en nuestra facu que estamos haciendo como una colaboración. Tenemos invitados de profesionales, charlas, actividades, pero es por ahí una única instancia donde vienen usando el espacio que está creado, no el escenario que está creado desde uno de los proyectos, intervienen, colaboramos un montón, pero esa figura después queda como diluida un poco en la acción conjunta, ¿no? Se Rocío, enriquece, sos pero de queda exactas, diluida. ¿verdad? Sí, Em, Creo que tiene que ver mucho con este laburo que viene haciendo Exactas hace algunos años de que los investigadores, no quiero ser, no quiero bardear a la figura del investigador, pero de que los investigadores empiecen a hacer extensión y quizás ustedes no lo identifican,
O sea, surge recurrentemente que de exactas por ahí vienen consultas de que, no, bueno, estamos yendo a una escuela hace como 6 meses. En el caso de, hoy hablaba bueno, ahora no me acuerdo, la otra chica que hizo una pregunta similar. O en esto de que, bueno, no, pero ellos solo vienen un día y después nosotros vamos y hacemos otra cosa. Bueno, eso también es trabajo de extensión más incipiente, o lo vienen haciendo y quizás ustedes no lo identifican, pero me parece que están en condiciones, digamos, de presentar propuestas súper interesantes y que además tienen algún recorrido que ustedes lo tienen hecho. Y por ahí no lo identifican como tal. No, bueno, pero eso lo hacíamos con el proyecto de investigación. Bueno, no, es extensión también y me parece que es sumamente positivo para la propuesta que que presenten propuestas que sean articuladas entre distintos grupos o entre distintos programas que tenga, bueno, en el caso de ustedes, grupos. Em, por más que vos digas, bueno, ellos trabajan en infancias, nosotros con adolescencias o al revés, bueno, algún día esa infancia será parte de la adolescencia y esa adolescencia viene de una infancia. Entonces, eh, estamos todos por la misma, ¿no? Sí, 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 ni hablar. Bueno, bien, muchas gracias. No, de nada. Y otra cosa, el grupo de trabajo puede estar conformado por docentes externos a nuestra universidad, no sé, pienso en Buenos Aires, colegas de otras instituciones. Sí. Sí, Sí. sí, pueden integrarse también. Y los estudiantes sí debiera ser, al menos un estudiante debiera ser de nuestra universidad, ¿no? Sí, siempre que Sí, hablamos de eso, son estudiantes, como les dije, de pregrado, grado y de perfecto. nuestra universidad. Para cumplir el requisito, tienen que ser de nuestra universidad, más allá de que se puedan sumar de otra institución. Bien, bien. Gracias. Bueno, no sé si hay alguna otra cuestión que nos haya faltado, que quieran consultar. Esto no se agota acá, como ya les dijimos, estamos a disposición por mail, por teléfono, pueden ir a tocarnos la puerta, pueden ir a cada unidad académica. Bueno, Lau, ¿querés decir algunas palabritas más? ¿Quién? ¿Vos? Ah, no, bueno, ponderar las inquietudes que tienen, que me encantan. Eh, esta planta de Secretaría de Extensión a la cual estamos representando, pasamos por todas las incertidumbres y por todas las dudas que ustedes tenían en su momento, como los primeros pasos de extensionista. Me emociona que haya tantos investigadores que quieran hacer extensión. Así que eso, doblemente mis felicitaciones. Y bueno, y anímense, escriban el proyecto posible, no se olviden de las necesidades y las demandas de la comunidad, que para eso trabajamos en la extensión, las voces de la comunidad, porque uno a veces habla, bueno, de la demanda, del diagnóstico, y bueno, ¿qué nos dice la comunidad de esto que nosotros podemos acompañar? Así que bueno, me encanta las inquietudes que han planteado, los escuché llegué un poquito más tarde, por eso para ser más rápido me conecté con el celular, pero bueno, estaba atenta escuchándolos y la verdad que bueno, tienen la Secretaría de Extensión a su disposición, los secretarios de Extensión de las unidades académicas también, así que aprovechen a Florencia, aprovechen a Esteban. eh, todas las dudas que tengan, cuarto piso del rectorado, saliendo del ascensor a la izquierda, y si no por correo electrónico, todas las preguntas, aunque sean obvias, estamos para acompañarlos. Y bienvenidos a la extensión, aquellos que son fresquitos. Muy bien. Bueno, también está Julieta, que mencioné del equipo. Gracias, Juli, Sí. por participar. A disposición, la arquitecta también. Bueno, muchas gracias a todos. De nuevo a disposición. Ojalá todas las ideas que acaban de plantear aparezcan ya la semana que viene y empecemos a ver cómo maduran. Le mandamos un saludo y muchas gracias. Gracias.
Buenas tardes. Adiós. Muchas Mucha gracias, suerte. buenas tardes. Muchas Gracias. gracias. Nos vamos cruzando. Sí, sí, claro que sí.